Mi esposa me maltrata cada vez que puede, ella se justifica con su enfermedad mental, pero yo le tendí una trampa. Laura y yo llevábamos 8 años casados. 8 años que, al principio, parecían un cuento perfecto. Para quienes nos veían desde afuera, éramos la pareja ideal, ella, una abogada exitosa, brillante y encantadora en cualquier evento o reunión social, yo, arquitecto, siempre orgulloso de sus logros, apoyándola en cada paso, celebrando cada triunfo como si fuera mío. Nuestra historia parecía sacada de una película: conocernos en la universidad, enamorarnos rápido, casarnos y formar juntos un hogar lleno de sueños y proyectos. Desde el principio, Laura demostró ser una mujer intensa, apasionada por su trabajo y perfeccionista en todo lo que hacía. Yo admiraba esa dedicación y energía que ponía en su carrera. Su sonrisa iluminaba cualquier lugar y su capacidad para convencer y liderar era admirable. Para mí, ella era la compañera perfecta, alguien con quien quería construir un futuro sólido y feliz. La luna de miel fue en la costa, un lugar hermoso y tranquilo donde esperábamos relajarnos y empezar nuestra vida matrimonial en armonía. Sin embargo, recuerdo que en uno de los primeros días, algo me llamó la atención. Laura, que siempre había sido tan amable y calmada, gritó inesperadamente a un mesero porque, según ella, la sopa que le sirvieron olía a traición. Me sorprendió su reacción, era tan fuera de lugar y desmedida que pensé que quizá estaba cansada o estresada por el viaje. Esa fue la primera señal que ignoré, o más bien, quise ignorar. En mi mente, creí que era un momento aislado, un episodio que no reflejaba quién era realmente. Pero con el tiempo, ese tipo de comportamientos empezaron a repetirse. Lo que seguía era un patrón que, en ese momento, no entendía completamente. Cada crítica, cada explosión, comenzaba con la misma frase que se convirtió en una especie de justificación automática: es mi TOC, no lo controlo. Laura había sido diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo años antes, algo que ella misma explicaba para que otros entendieran por qué actuaba de cierta manera. Al principio, intenté ser paciente. Quería apoyarla y ser su refugio. Pero sus manifestaciones de ansiedad y obsesión impactaban no solo en ella, sino también en nuestra relación. Recuerdo una vez que entré a la sala y encontré mi portafolio de proyectos completamente destrozado. No era cualquier portafolio, era el resumen de años de trabajo, con bocetos y maquetas que representaban mucho para mí. Laura lo había destruido porque, según decía, los colores no coordinaban con el sofá del estudio. Fue devastador. Intenté hablar con ella, entender qué la había llevado a hacer eso, pero solo recibí lágrimas y la repetición de que su ansiedad la había dominado. Otra situación típica eran las críticas hacia cosas cotidianas. Por ejemplo, si dejaba los zapatos fuera de lugar, Laura me gritaba cosas como: pareces un animal, ¿por qué no tienes sentido común? Luego, minutos después, se arrepentía, rompía a llorar y pedía perdón diciendo: lo siento, mi ansiedad me ganó, no pude controlarme. Esta montaña rusa emocional se volvió agotadora. Por momentos, la amaba profundamente y quería ayudarla, y en otros, me sentía atrapado y confundido. Mi vida comenzó a girar en torno a sus estados de ánimo, tratando de evitar cualquier desencadenante que pudiera alterar su equilibrio. Lo curioso es que, a pesar de todo, Laura mantenía esa imagen de perfección hacia el mundo exterior. Nadie que la conociera socialmente podía imaginar lo que sucedía detrás de las puertas de nuestra casa. En público, era encantadora, cálida y controlada; en privado, una tormenta difícil de navegar. Sin embargo, había momentos de calma, momentos en que ella y yo éramos solo dos personas enamoradas, disfrutando de la compañía mutua, soñando con un futuro juntos. Eran instantes breves, pero que me daban esperanza para seguir adelante. A pesar de las dificultades, intentábamos construir una relación. Hablábamos sobre sus TOCs y cómo afectaban la relación, pero nunca logramos encontrar una forma efectiva de manejarlos juntos. En parte, porque ella sentía que su trastorno era una parte inevitable de su ser, y en parte porque yo no sabía cómo ayudarla sin sentir que estaba perdiendo mi propia identidad. Con el paso del tiempo, las pequeñas explosiones se hicieron más frecuentes y duras.
Las críticas dejaron de ser sobre detalles menores y comenzaron a tocar aspectos más profundos de nuestra relación. Laura cuestionaba mi forma de ser, mis decisiones profesionales y hasta la manera en que me relacionaba con otros. En esos momentos, la frase "es mi TOC, no lo controlo" ya no me consolaba, sino que me dejaba frustrado y solo. Aún así, me esforzaba por mostrarle que estaba a su lado, que la amaba y que quería buscar soluciones juntos. Pero la realidad era que cada día se hacía más difícil convivir con la tensión constante, con la incertidumbre de no saber cuándo vendría la próxima tormenta. Nuestra vida empezó a girar en torno a evitar conflictos. Yo aprendí a anticiparme a sus reacciones, a controlar mis propios gestos para no desencadenar sus ansiedades. Pero esta dinámica me estaba consumiendo. El matrimonio, que en teoría era nuestro refugio, se convirtió en un campo minado de emociones y conflictos no resueltos. Un día, sin que yo siquiera lo mencionara, fue ella quien sugirió que tal vez su TOC había empeorado. Que sería buena idea hablar con su psiquiatra y hacer una nueva evaluación. Me pareció un paso maduro. Pensé que, si entendíamos mejor lo que estaba ocurriendo, podríamos buscar opciones para recuperar algo de paz en la casa. Después de un par de sesiones, el diagnóstico llegó. Además del TOC, Laura tenía trastorno límite de la personalidad. Cuando me lo contó, lo hizo sin emoción. Como quien lee una etiqueta. Yo, en cambio, sentí algo cercano al alivio. No porque quisiera ponerle una etiqueta a sus actitudes, sino porque finalmente teníamos una explicación para el cambio tan marcado en su comportamiento. Pensé que podríamos empezar a trabajar con herramientas más específicas, que esto abriría una nueva etapa para los dos. Pero muy pronto descubrí que ella no veía el diagnóstico del mismo modo que yo. En lugar de buscar ayuda activa o de asumir alguna responsabilidad sobre sus acciones, Laura comenzó a usar el diagnóstico como un escudo y a veces como un arma. Cada vez que había un estallido, una reacción desproporcionada, una humillación hacia mí, su frase era casi automática. ¿Ves? No soy yo, es mi cerebro enfermo. Una tarde discutimos porque serví la cena con los cubiertos equivocados según su riguroso sistema personal de orden. Me gritó, me lanzó un plato y luego me miró sin culpa, diciendo: "No me mires así. Esto no es violencia, es parte del trastorno. No puedo evitarlo". Era como si su diagnóstico la absolviera de toda responsabilidad, como si ya no fuera una persona adulta tomando decisiones, sino simplemente una víctima pasiva de su mente. Pero lo más duro fue que ese derecho a la comprensión era unilateral. Cuando yo tenía un mal día, cuando me sentía abrumado o emocionalmente cansado, su reacción era muy diferente. Me decía cosas como: "Deja de hacerte la víctima. No puedes darte el lujo de estar mal, alguien tiene que ser el fuerte aquí. ¿Tú también te crees con un trastorno ahora? Qué conveniente". Mientras ella exigía compasión y tolerancia por cada uno de sus comportamientos, sin importar cuán hirientes o irracionales fueran, yo no podía ni siquiera tener un mal gesto sin ser acusado de insensible, débil o manipulador. Recuerdo un día puntual. Yo venía de una jornada agotadora, con una entrega complicada en la oficina. Al llegar a casa, no hablé mucho. Me encerré en el estudio, solo para tomar aire. Ni 5 minutos pasaron cuando ella irrumpió en el cuarto, me gritó que la estaba ignorando y que no era justo que ella siempre tuviera que cargar con el peso emocional del matrimonio. Intenté explicarle que solo necesitaba unos minutos para mí, que estaba colapsado. Me miró y soltó, con frialdad: "¿Te das cuenta de lo egoísta que eres? Todo gira en torno a ti. Yo tengo TOC, tengo TLP. ¿Tú qué tienes? Un mal día". Fue entonces cuando empecé a comprender que el diagnóstico, lejos de abrir un camino hacia la mejora, se estaba convirtiendo en su excusa perfecta para no cambiar nada. Para seguir lastimando. Para evitar cualquier tipo de consecuencia o reflexión. Y yo, cada vez más, me sentía reducido a un contenedor emocional. Alguien que no tenía derecho a quebrarse. Que debía aguantar, entender, adaptarse, corregir, prever, todo, mientras era descartado emocionalmente cuando necesitaba apoyo. No quiero sonar insensible.
Sé lo que implican los trastornos mentales. No dudo que Laura sufre. Pero tener una enfermedad no justifica herir, manipular o invalidar al otro de forma sistemática. Luchar con un diagnóstico es una cosa, esconderse detrás de él para ejercer poder es otra. Ese fue el punto de quiebre para mí. No fue el grito más fuerte ni el objeto más peligroso lanzado contra la pared. Fue ese momento silencioso en el que entendí que ya no existía espacio para mí en esa dinámica. Y lo peor, ella no quería ayuda, quería inmunidad. Todo explotó en el hospital. O mejor dicho, todo se reveló sin filtros ahí. Yo acababa de someterme a una cirugía menor. Nada grave, pero sí lo suficiente como para necesitar reposo, analgésicos y cierta atención básica los primeros días. Fue en ese contexto, en una habitación blanca y silenciosa, donde tuve mi momento de claridad. Desde el primer día postoperatorio, Laura comenzó a comportarse como si ella fuera la paciente, no yo. No por empatía o preocupación, sino como si mi estado de vulnerabilidad la incomodara, como si le quitara protagonismo o control. Cuando le pedí que me pasara los analgésicos porque el dolor era fuerte, algo completamente normal tras la cirugía, su respuesta fue cortante. Exageras. Mi TOC duele más todos los días y no me ves pidiendo pastillas. Me quedé en silencio, tratando de no responder. No era el momento ni el lugar para discutir, y estaba exhausto. Pero eso solo fue el comienzo. Al día siguiente, armó un escándalo en la habitación porque, según ella, las enfermeras te miran demasiado cuando te revisan. Insinuó que yo estaba disfrutando la atención femenina como si se tratara de un juego, como si mis heridas fueran excusa para coquetear con mujeres al azar. Incluso llegó a decir, en voz alta, delante del personal médico: ¿te gusta que te toquen frente a mí? ¡Qué asco! Recuerdo la mirada incómoda de la enfermera que estaba tomando mis signos vitales. El silencio pesado en la habitación. Yo me sentí humillado, impotente y desconcertado. ¿Cómo se podía transformar el momento más simple y más vulnerable en una escena de celos irracional? Y luego, lo que nunca olvidaré. Laura se acercó a ajustar la cama. Dijo que quería acomodar el respaldo. Pero mientras lo hacía, apretó justo sobre la zona donde estaba mi herida quirúrgica, con una mano rápida y seca. Me quejé de inmediato, sentí un dolor punzante, y cuando la miré, estaba sonriendo. Ni se disculpó. Solo dijo, «Ay, fue sin querer», y luego salió de la habitación como si nada. Esa fue la gota que colmó el vaso. Durante años había dudado. Me había preguntado si estaba exagerando, si era insensible por querer poner límites, si estaba fallando como pareja. Pero ahí, postrado en esa cama, con una herida abierta y una sonrisa ajena frente a mi dolor, entendí que ya no estaba frente a alguien que sufría, sino frente a alguien que hacía sufrir. Fue entonces que decidí empezar a grabar. En silencio. Con el teléfono escondido entre libros o en la mesa del costado. Nada invasivo, nada escandaloso. Solo quería una prueba. Una forma de demostrar, aunque fuera para mí mismo, que esto no era una percepción distorsionada. Que no era mi imaginación. En solo una semana, grabé 20 videos. 20 momentos en los que Laura me insultaba, me despreciaba, se burlaba de mis gestos de dolor, me llamaba parásito emocional por necesitar ayuda para ir al baño. Incluso uno donde amenaza con desconectarme el suero si seguía con cara de víctima. Cuando salí del hospital y me recuperé lo suficiente, decidí mostrarle los videos. No lo hice con intención de pelear, sino con una esperanza ingenua de que, al verse a sí misma, entendería lo que estaba ocurriendo. Que reconocería lo grave de su actitud. Que tal vez habría una reacción distinta. Pero su respuesta fue brutal. Primero, negó todo. Luego, cuando vio que no podía discutir con la imagen frente a ella, cambió de enfoque por completo. Se puso de pie, me miró con una mezcla de furia y desprecio, y gritó: «Eres un monstruo, grabarme sin permiso mientras estoy enferma, eso es abuso emocional». Antes de que pudiera decir algo, me arañó el rostro con las uñas, dejándome marcas visibles. Luego se fue del cuarto llorando, gritando que yo era el verdadero maltratador.
Y ahí, en ese instante, ya no sentí rabia. No sentí miedo. Solo sentí luz. Una luz fría, clara, que me atravesó de lado a lado. No tenía que quedarme. No tenía que justificar lo injustificable. No tenía que seguir entendiendo a quien no entendía ni respetaba mi humanidad. Ese fue mi punto de no retorno. Después del incidente en el hospital y de haber reunido más de 20 videos documentando su comportamiento, decidí consultar a un abogado especializado en derecho familiar. Ya no se trataba de salvar el matrimonio, ni siquiera de protegerme emocionalmente. Era una cuestión de seguridad. Necesitaba una salida legal, limpia, y si era posible, rápida. Durante la primera reunión, le mostré parte del material grabado. No fue necesario mucho. Con ver 3 o 4 clips bastó para que su expresión cambiara por completo. Cerró su carpeta, cruzó los brazos y me miró con un tono que mezclaba gravedad y pragmatismo. Con los diagnósticos psiquiátricos de tu esposa, una demanda por violencia doméstica será muy difícil, me dijo. La defensa puede alegar incapacidad emocional, enfermedad, falta de voluntad consciente. Pero, y ahí vino el giro, lo que sí podrías hacer es demostrar peligro inminente. Algo que represente una amenaza clara, actual y documentada. Eso podría ayudarte a conseguir una orden de restricción y si hay sabotaje laboral probado, también podrías anular sus derechos sobre bienes compartidos relacionados con tu trabajo. Salí de esa reunión con una mezcla de frustración y enfoque. No era justo, pero tenía sentido. Su diagnóstico la protegía legalmente más de lo que yo podía entender, a menos que ella misma se delatara. Entonces vino la trampa. Un día, fingí olvidar mi teléfono encendido sobre la mesa del comedor. Lo dejé grabando. También instalé discretamente una cámara pequeña en el estudio, apuntando hacia la puerta y el escritorio donde guardaba mis planos y maquetas. Era arriesgado. No sabía qué iba a capturar. Pero algo dentro de mí me decía que estaba cerca. Que Laura ya no estaba contenida por nada. Que cruzar la línea era cuestión de tiempo. Y así fue. Esa misma tarde, escuché todo desde la grabación. Estaba hablando por teléfono con alguien, una amiga, supongo, y entre risas dijo una frase que no me dejó dormir esa noche. Mañana voy a quemarle todos esos planos ridículos. Así verá lo que es dolor de verdad. Después se burló de cómo había reaccionado la última vez que toqué uno de sus archivos sin permiso, y dijo: va a aprender lo que es perder algo que amas. A lo mejor así se convierte en un ser humano de verdad. Mi abogado me pidió una copia del video, que sumamos al resto de pruebas. Entre los videos de agresiones verbales, los registros del hospital, las imágenes del sabotaje planeado, y su historial clínico, el juez no dudó en emitir una orden de restricción inmediata. Fue un momento extraño. No me sentí vengativo. No hubo satisfacción ni alivio absoluto. Solo una sensación de que por fin algo tenía un marco legal. Que mis palabras ya no estaban flotando sin peso, ahora tenían respaldo. Laura fue notificada y, por primera vez, no reaccionó con gritos ni lágrimas. Solo me miró, entre rabia contenida y algo que podría haber sido miedo, y se marchó de la casa sin decir nada. No supe si entendía lo que acababa de pasar o si seguía convencida de que todo era una injusticia contra ella. El divorcio fue rápido. Express. Mi abogado se encargó de demostrar sabotaje laboral con las grabaciones y las fotos de mis planos dañados. Con eso, Laura perdió todo derecho sobre mi estudio, mis ingresos como arquitecto y cualquier bien derivado de mi trabajo profesional. No pedí compensaciones económicas. Solo quería paz. Solo quería recuperar lo que me quedaba de vida sin estar vigilando cada palabra, cada gesto, cada paso. Ella intentó apelar algunas cláusulas, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Y, paradójicamente, su propio historial psiquiátrico jugó en su contra esta vez. Fue declarada no apta para participar activamente en negociaciones de custodia de bienes con valor emocional o laboral. Cuando finalmente firmamos los papeles, sentí un peso que no sabía que cargaba hasta que lo solté. No gané. Sobreviví. Hoy,
Al mirar hacia atrás, siento que toda esa historia le sucedió a otra persona. A veces, incluso dudo de ciertos recuerdos. No porque no hayan sido reales, sino porque mi mente ha empezado a desactivar los detonantes. Es parte del proceso terapéutico que ahora sigo, y que me ha ayudado a entender algo fundamental: no todo lo que duele es culpa mía. Laura vive actualmente con sus padres. La casa que compartimos fue vendida por decisión judicial. De ella solo conservo los papeles del divorcio y una carpeta de pruebas que guardo más por precaución que por rencor. A veces me cruzo con su rastro digital. Sigue activa en redes sociales, especialmente en Facebook, donde escribe publicaciones largas y cargadas de frases ambiguas, como si lanzara mensajes cifrados al universo. Una de las últimas que vi decía: el machismo medicaliza a las mujeres sensibles. Ser intensa no es una patología. Sus seguidores, en su mayoría conocidos lejanos o personas que solo vieron la versión amable y elocuente de ella, le comentan con apoyo: qué valiente, sigue brillando, nunca dejes que te apaguen. Yo no comento. No contesto. No necesito hacerlo. Mientras tanto, yo estoy en terapia. Un espacio donde no se me exige que sea fuerte todo el tiempo. Donde no tengo que justificar por qué me dolió, ni disculparme por haber tardado tanto en poner límites. Ahí aprendí una frase que adopté como mi nuevo lema de vida. La enfermedad explica, pero no justifica. Explica reacciones, patrones, contextos. Pero no justifica el abuso. Ni el desprecio. Ni la violencia, ni el desgaste constante hacia alguien que solo quería construir algo sano. Con el tiempo, también me enteré de una última ironía. Laura inició una relación con alguien que fue, en su momento, su propio terapeuta. Aquel que, en teoría, debía marcar límites profesionales y éticos. Hoy, según su propio círculo, él también aparece en sus publicaciones como parte de su historia de víctima. Las mismas frases se repiten, solo que con otro nombre. Él no supo lidiar con mi intensidad. Me trató como si estuviera rota. Creía que necesitaba corregirme, no amarme. Y aunque por un momento sentí indignación, por él, por la profesión, por lo que representa, luego entendí que ese ya no es mi conflicto. Ya no estoy ahí. Hoy camino en otra dirección. Sin ruidos. Sin gritos. Sin platos rotos. Solo con el eco silencioso de una lección aprendida a un precio alto, pero necesario. Y lo más importante, libre.